Gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia, bien fuerte. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El pueblo de Dios dice: gloria a Dios. Gloria al Señor. Le damos la gloria a Dios porque Dios ha sido bueno y nos ha entregado otra victoria más, que es el poder reunirnos como iglesia, como el cuerpo de Cristo. Dios le ha entregado una victoria más a todo aquel que está reunido con nosotros como iglesia, porque es un privilegio estar reunido como iglesia y escuchar la palabra de Dios, de pertenecer al cuerpo de Cristo. Es un privilegio. Amén. Es un privilegio saber que está alcanzando la salvación y que hay que luchar hasta el fin. Hay que guardarnos hasta el fin. Que el mundo se tiene que guardar hasta el fin. El pueblo de Dios, el que ya se ha arrepentido, tiene que guardarse hasta cuando, iglesia, hasta el fin, hasta el resto que queda. Amén, varón. El resto que queda, porque queda ¿qué? Un resto que no es mucho. Queda un resto que no es mucho. Queda un resto que no es mucho. Y esto es el resto. Esa es la palabra correcta, varón. Esto es lo que está restando ya. Esa es la palabra correcta, el resto de lo que queda. Porque falta poco por vivir para que se cumplan la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios completamente. Porque la palabra de Dios se sigue cumpliendo de día a día. Día a día vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Amén, iglesia. Pero le damos gracias a Dios que por amor y por misericordia nos ha hablado. Y por fe, su iglesia está diciendo gloria a Dios, porque le ha creído a Dios. La iglesia le ha creído a Dios. Amén. Por eso decimos gloria a Dios, porque estamos creyendo ¿en quién? En Dios, en el gran yo soy. En el gran yo soy el que soy. ¿Qué dice Dios? Yo soy el que soy, hermano. Yo soy el que soy. No hay Dios aparte de mí. Amén. Y el que cree en mi Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, será salvo. Y firma el gran yo soy. El gran yo soy. El que tiene la victoria para cada uno que crea. Amén. Dios le bendiga de una manera muy especial. Dios le bendiga de una manera muy especial a cada uno que se encuentra aquí, a cada hermano, cada hermana. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga de una manera muy especial y que nos preparemos. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Y damos gracias al Espíritu Santo que está aquí reunido ¿con quién? Con su pueblo. Dice que donde hay dos o más reunidos en su nombre, está el Señor en medio. Así que hay que estar reunidos en el nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. ¿Quién trajo Biblia, iglesia? ¿Quién trajo Biblia? Vamos a ponernos de pies para leer la poderosa palabra de Dios. Después para que el Señor nos hable, para que el Espíritu Santo nos hable. Porque si el Espíritu Santo no nos habla, no va a haber dirección. Amén. Gracias, Jesús. Vamos a ir al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, iglesia, capítulo 9, versículo 27
y 28. Versículo 27 y 28. Ya cuando lo tienen, dicen un gran gloria a Dios, bien fuerte. Gloria al Señor. Dios es bueno. Gracias por esta victoria, Jesús. Gracias por esta victoria, Dios. Aquí queda demostrado que usted es bueno. Y lo va a confirmar hablándonos. Hablándonos porque nos amas. Porque nos amas. Y el que ama a Dios, escucha la palabra de Dios y la guarda. Amén. No se olvida de ella y honra la palabra de Dios. Amén. Leemos la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Y de la manera que está escrito, y de la manera que está establecido, para que los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quién? A los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Pueden tomar asiento, querida iglesia, diciendo, háblanos Jesús, háblanos Señor. Porque la segunda venida del Señor es pronto. Pronto. Está pronto. Como dijo el varón. Porque estamos en el tiempo restante ya. Así que en lo que resta del tiempo, la iglesia tiene que estar como preparada. Porque el día del Señor viene. Viene. Porque resta poco tiempo. Y solo se salvarán, ¿quiénes, iglesia? Lo que le esperan. Solo se salvarán lo que le esperan. Y lo que le están esperando, ¿cómo tienen que estar? Sin relación al pecado. Hay que estar guardándose ¿de qué? Del pecado. Porque el Señor viene a buscar una iglesia que se ha guardado ¿de qué? Del pecado. Porque con pecado nadie podrá ir al cielo. Nadie podrá participar del gran día del Señor con pecado. Por eso Dios nos habla. ¿Para qué? Para que su pueblo se guarde del pecado y el mundo que escucha la palabra de Dios se arrepienta y se convierta a los caminos de Dios y se aparte del pecado. Y al recibir al Señor Jesucristo, a nuestro Señor Jesucristo como su Rey y único Salvador, ya está alcanzando la salvación de su alma. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido. Y Dios dice que el que se arrepiente, ese será salvo. Y oye esto, iglesia, el que se arrepiente es el que cree. El que se ha arrepentido es el que cree. Y el que cree en quién, iglesia, el que cree en Jesucristo. Amén, varón. El que cree en Jesucristo. Porque eso está establecido ¿por quién? Por Dios. Dios dice, lo que Él envíe a las manos de nuestro Señor Jesucristo, que no perezca nadie, que no se pierda nadie.
Porque el deseo de Dios es que todos seamos salvos. Por eso Dios nos habla. Por eso Dios nos habla, iglesia, y nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar para llevar los pecados de muchos. ¿Para llevar los pecados de quién? De muchos. Porque muchos fueron los que se van a arrepentir. Muchos fueron los que se arrepintieron. Pero muchos no quisieron que Cristo le llevara su pecado. Y no se han arrepentido. Y Cristo no puede llevar su pecado. ¿Por qué? Para que Cristo lleve su pecado, tiene que aceptar al Señor como su Salvador, arrepentirse del pecado y aceptar a Jesús. Y Jesús, como su Señor y su Salvador, le limpia sus pecados. ¿Por qué? Porque Él murió para que con su muerte y su sangre seamos lavados de nuestros pecados. Por eso Él nos dice que llevó los pecados de muchos. Oye, esta iglesia, y nosotros estamos incluidos entre esos muchos, porque nos hemos arrepentido. Nos hemos arrepentido. Y todo aquel que nos está acompañando como iglesia y se ha arrepentido de todo corazón y está buscando al Señor Jesucristo y escuchando su voz y caminando en sus sendas, su nombre está inscrito en el libro de la vida y viene a ser parte de los muchos que Jehová Dios les ha perdonado. Viene a ser de los muchos de quien nuestro Señor Jesucristo le ha limpiado sus pecados. Y dice: y no solo lo he limpiado, sino lo he santificado. Porque cuando una persona se mantiene libre del pecado, se mantiene aparte del pecado, está viviendo una vida en santidad, se está guardando para el Señor. Amén. Se está guardando para el Señor, para la venida de Cristo Jesús. Porque sabe que el Señor viene pronto. Y también sabe, la persona que se está guardando para el Señor también sabe, oído con esto, iglesia, y de la manera que está establecido para que el hombre que muera una sola vez. ¿Cuántas veces muere el hombre? Una sola vez. Y tiene que estar preparado para esa vez. El hombre tiene que estar preparado para ese día. El día que le toca, ese es el día que Dios había estipulado para que el hombre muera una sola vez. Amén. Y Dios nos dice que cuando llegue ese día que el hombre muera una sola vez, nos dice que esté sin relación con el pecado. Cuando el hombre muere una sola vez, nos dice Dios que esa persona tiene que estar sin relación con el pecado. Porque Dios nos dice que con pecado no se puede ir al reino de los cielos. Con sus ojos va a ver el gran acontecimiento, pero si tuvo relación con el pecado, se quedará en la tierra y se perderá con los que no se arrepintieron mientras que había la gracia de Dios sobre la tierra. Porque a través de este tiempo de gracia de Dios,
es que hay oportunidad para todo aquel que no se ha arrepentido, y nuestro Señor Jesucristo esté llevando su pecado. Es tiempo para que se arrepienta, porque el Señor Jesucristo dice: yo estoy dispuesto para llevar tu pecado, sea cual sea, porque para mí pecado es pecado. No hay pecado chiquito ni pecado grande. Pecado es pecado. Y yo morí y yo estoy vivo, y todavía hay tiempo para el que se arrepiente entrar bajo mi misericordia, la misericordia del Padre. Está para recibir la misericordia del Padre. Y dice Jesucristo: el que viene a mí yo no lo echo fuera. Dice Dios: el que viene a mí yo no lo echo fuera, porque está esperando para llevar el pecado de muchos. Está esperando. Y dice que este es el tiempo, y el hombre solamente tiene que morir una sola vez. El hombre solamente tiene que morir una sola vez. ¿Y cuándo será eso? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, ni de qué forma. Pero a Dios sea la gloria, que cuando nos toque, o al que le toque, no haya tenido relación con el pecado y haya podido escapar de muerte a vida, a la vida eterna. Porque nos dice el Señor, nos dice: y aparecerá por segunda vez. Y aparecerá por segunda vez. Y si la palabra de Dios lo dice, es porque Dios lo dice. Jesucristo va a aparecer por segunda vez. Nuestro Señor Jesucristo va a aparecer por segunda vez. Por eso Dios nos habla, para que sepamos que la segunda vez viene. Para que todo aquel que haya escuchado la palabra de Dios se arrepienta y se convierta. Sus pecados van a ser perdonados, pero el Señor Jesucristo le dice: vete y no peques más. Mantente limpio, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Y Él vendrá por los que le esperan. Y los que le están esperando son los que le han dicho no al pecado. Los que le han dicho no a lo que puede detener que yo me vaya con el Señor Jesucristo. Y nos dice: y de la manera que está establecido para que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Ya cuando el hombre muere, como lo ha establecido Dios una sola vez, ¿qué viene? El juicio. Viene el juicio. Viene el juicio. Ya el hombre no puede hacer nada para corregir su salvación. No puede hacer nada para poder recibir su salvación cuando ya ha muerto, ha partido de esta tierra. Por eso Dios dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Amén. Porque la venida del Señor es una sola vez. Él va a venir por segunda vez. Ya Él ha estado con nosotros y dijo que yo voy a preparar morada junto a mi Padre, para que todo aquel que crea en la palabra de Dios, en la palabra de Dios que es Jesucristo, porque Jesucristo es la palabra de Dios, no se pierda, mas sea salvo. Pero yo estoy preparando la morada, pero no lo voy a dejar solo. Le voy a dejar un consolador, que es el Espíritu Santo, que les hable. Que les hable. Mientras tanto, pidan ser llenos del Espíritu Santo, porque mientras que pidamos ser llenos del Espíritu Santo,
vamos a estar preparados para el día del Señor. Vamos a estar preparados para ese gran día. Porque a través de la llenura del Espíritu Santo nos vamos a guardar ¿de qué? Del pecado. Porque Dios nos dice en unas citas que el pecado es lo que va a impedir que el hombre tenga acceso, a los lugares celestiales. Amén. Porque ¿qué es lo que quiere el hombre? El hombre debería querer salvarse. Y el hombre lo que desearía es salvarse. Ver lo nuevo que Dios ha preparado, las moradas que Dios ha preparado ¿para quién? Para los que han creído. Si aquí hay alguien que ha creído, diga gloria a Dios, gloria al Señor. Y el que cree tiene obras y tiene fe. El que cree no duda de la palabra de Dios, que Dios nos dice que la segunda venida ya está preparada y vendrá por lo que le han esperado. Pero nos dice, para poder irse con el Señor Jesucristo, para poder irnos con nuestro Señor Jesucristo, Dios nos manda y nos dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 8, nos dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y Dios quiere que heredemos el reino suyo. Por eso Dios nos habla. Y recordemos que pecado es pecado. Pero se están viendo ciertos pecados más que otros. Pecados que Dios abomina. Pecados que Dios dice que eso me lleva a ira. Cosas que el hombre está haciendo que lo llevan a ira. Amén. Por eso que estamos viendo que las cosas van de mal en peor. Porque el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Está llevando a Dios a ira. Está viviendo aparte de Dios. Y nos dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios nos dice, ellos no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tienen relación ¿con qué? Con el pecado. Tienen relación. Eso es tener relación ¿con qué? Con el pecado. Amén, varón. Con el enemigo. Ese es tener relación con el enemigo. Porque eso es lo que va en contra de la palabra de Dios. Dios quiere que todos seamos salvos. Todo aquel que escucha esta palabra, reconozca ahí, esa es palabra de Dios. ¿Entiende? Y seamos salvos. Por eso Dios nos habla. Y Él dice, si tengo que hablarle 1000 veces, antes que yo venga, le voy a hablar. Porque yo soy un Dios bueno. Yo soy un Dios justo. Y no habrá excusa. No habrá excusa porque le he hablado 1000 veces. O más de 1000 veces. ¿Quiénes son los que no heredarán el reino de Dios? Los pecadores. Y también el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es contado como pecado. Así que Dios va a venir y nuestro Señor Jesucristo va a venir por segunda vez a los que se han guardado ¿de qué iglesia?
del pecado. Del pecado. Porque cuando estemos en el reino de los cielos, dice Dios que no habrá más lloro, no habrá más llanto, no habrá muerte. Ya nadie va a tener que llorar por ninguna situación que se lloraba aquí en la tierra. No llorará por más dolor que ha padecido aquí en la tierra. Amén. ¿Por qué? Ya cuando aceptamos al Señor Jesucristo y no hay relación con el pecado y estamos preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, decimos así: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué, iglesia? Para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El que se ha arrepentido está creyendo que en el poder de Dios, porque nos dice Dios en el versículo 11: y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, y en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro de Dios. Por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso Dios nos dice: el que se ha arrepentido reconoce: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es con el poder de Dios que yo estoy aquí. Porque dice Dios que uno de esos éramos nosotros en algún tiempo, pero con el poder de Dios ya estoy preparado. ¿Para qué, iglesia? Para salvación, para salvación, porque creí, dice Dios. Es para el judío primeramente y también para el griego, pero si creen, dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Para salvación. ¿Para qué, iglesia? Para obtener el fin que estamos esperando, que es la salvación de nuestra alma, que es por fe. Y no solamente la salvación de nuestra alma, sino la salvación de nuestra alma y de todos nuestros seres queridos, y también de amistades, familiares y de ministros de la palabra. Por eso dice: orad los unos por los otros. ¿Para qué? Para que todos crean. Para que todos crean en el poder del evangelio de Dios, porque eso fue establecido para salvación. Solo Dios dice: se salvará el que cree, y el que cree entrará en el arca. Porque dice Dios: como en los días de Noé, así será. Así será. Así que vamos a creer en la palabra de Dios y vamos a aceptar al Señor Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. ¿Para qué? Nos dice: el que se arrepiente de estos pecados, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Lavados. Ya cuando el Señor lava a su pueblo, hay que mantenerse limpio. Ya habéis sido santificados. Santificados. El que se mantiene limpio se mantiene santificado. Y ya habéis sido justificados. Ya habéis sido justificados. Oye esto, iglesia. Cuando el Señor dice que ya habéis sido justificados, es que no ha encontrado relación con el pecado, con la persona que se ha salvado, con la persona que está delante de Él en el día del juicio. Porque está establecido que la persona muera
una sola vez. Y después que muere, vendrá ¿qué? El juicio. Pero oído, iglesia, vamos a ponernos de pies, querida iglesia. Oído con esto. El día que venga el juicio, el Señor va a ver a su pueblo justificado. Oído con esto, iglesia. Dios va a encontrar a su pueblo como justificado. Justificado. Porque se ha mantenido limpio. Se ha mantenido sin relación a ¿qué? Al pecado. Al pecado. Y eso quiere demostrar que ha creído. Y sabe que esto no es solo para el judío o para el griego, sino para todo aquel que cree. Y dice Jesús, yo estoy para llevar el pecado de muchos. El que no le ha entregado sus pecados a nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le está esperando. Dice, está a tiempo. Estamos en tiempos de gracia. Estamos en tiempos de misericordia. Y el tiempo restante, porque es un pequeño, un corto tiempo restante para que el Señor venga. Porque Él ha visto la maldad del mundo. Él ha visto que el temor a Dios ha desaparecido. No guardan sus leyes, sus estatutos y sus mandamientos. Amén. Al contrario, están haciendo obras para llevarlo a ira. Están desafiando a Dios. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, iglesia. Pero dice, pero no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Los que estamos convencidos que el evangelio es poder de Dios, estamos preparados con nuestros ojos hacia el cielo, porque sabemos cómo se fue el Señor Jesucristo. Y nos dice que la venida del Señor Jesucristo está preparada. La segunda venida de nuestro Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Cristo fue ofrecido una sola vez, porque la muerte es una sola vez. Amén, iglesia. Está establecido que el hombre muera una sola vez. Y le damos gracias a Dios porque la iglesia está preparada para el día que venga el Señor, porque se ha arrepentido de sus pecados. Y Dios le dice, y algunos de estos erais vosotros. Algunos de estos erais vosotros. Su familia lloraba por algunos de estos pecados que antes practicabais, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados y han sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo nos siga dando fuerza para seguir manteniéndonos firmes hasta el día de su venida, hasta el último día. O que el día que tengamos que partir de esta tierra, porque sabemos que después de nuestra partida vendrá el juicio y el Señor nos va a hallar como ¿qué? Como personas limpiadas, justificadas y santificadas. Amén. Sin relación con el pecado, porque Dios dice no erréis, no erréis, no erréis. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Y aparecerá por segunda vez. Si de algo hay que estar seguro, iglesia, que nuestro Señor Jesucristo aparecerá por segunda vez. Porque Dios es fiel y lo que Dios dice lo cumple. Y sabemos que la palabra de Dios es verdad, iglesia. El Espíritu Santo no miente. Y los que saben que se van con el Señor, que están preparados para irse con el Señor, que su nombre está escrito en el libro de la vida, digan gloria a Dios. Yo me estoy guardando para ese gran día
yo me estoy guardando. Y dice el Señor que la obra que Él comenzó en mí, Él la irá perfeccionando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Pero yo tengo oído y yo escucho la palabra de Dios y la guardo, porque yo amo a Dios. Y Dios dice que Él ama a los que le aman y le hallan los que temprano le buscan. Y el pueblo de Dios dice: gloria a Dios. ¿Por qué? Porque va a encontrar un pueblo sin relación con el pecado. Y dirá el Señor: para salvar a los que me esperan. Hay un pueblo que le está esperando. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de cada hermano que ha estado con nosotros aquí acompañándonos como iglesia. Que Dios le bendiga de una manera especial. Y recuerden que cada uno es muy importante para Dios. Muy importante para Dios y para la iglesia. Que Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, cada amigo, cada hermano, hermana, familiar, ministro de la palabra que nos acompañó como iglesia. Que Dios le siga bendiciendo con la salvación de su alma. Y recordamos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, está pronto. Él vino a buscar a los que le esperan. Él vino a buscar a los que le esperan. Y los que le esperan son los que creyeron en su palabra, la obedecieron y la pusieron por obra. Fueron los que vivieron por su palabra. Fueron los que vivieron bajo el temor a Dios. Amén. Y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Iglesia, palabra que cambia vida. Denle un abrazo a su hermano. Denle un abrazo a su hermano. Denle un fuerte abrazo a su hermano. Dígale: es un gusto que esté con nosotros. Es un gusto que esté con nosotros. Reciban un fuerte abrazo. Y le damos gracias a Dios, al Espíritu Santo y a nuestro Señor Jesucristo, que son uno, por estar con nosotros y poder hablarnos. Y que la paz de Dios esté con todos vosotros todos los días de su vida. Amén. Todo esto lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que está padeciendo de quebranto de salud, dice el Señor que por sus llagas fuiste sanado. Solo di gracias, Señor, porque hay victoria. Yo sé que usted va a hacer algo. Usted no me va a dejar así, porque yo he creído en el evangelio. Yo sé que el evangelio es poder de Dios para los que creen y se salvan. Para los judíos primeramente y también para el griego. Pero para todo aquel que ha creído, alcanzará la salvación y alcanzará la victoria que usted tiene preparado para todo aquel que creyó. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por estar con cada uno que se encuentra aquí. Presentamos la semana que viene. Si es su voluntad. Si es su voluntad. Gloria al Señor. Si es su voluntad, Señor Jesucristo. Guarde nuestra salida, nuestra entrada. Siga guardando nuestra salida, nuestra entrada, Padre. Y que nos podamos reunir nuevamente para ver qué es lo que usted tiene preparado para su iglesia. Y sabemos que usted va a tener algo poderoso, una palabra de poder, porque el evangelio es poder del Espíritu Santo para todo aquel que cree. Así que le damos gracias a Dios por estar con su pueblo. Y el pueblo de Dios dice: hay victoria, hay victoria. La paz de Dios esté con todos vosotros. Y reciban un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, iglesia.